Jesús, que te vestiste de la majestad. Dios les bendiga, bienvenidos a este su canal Misión Evangélica Pentecostés Torrefuerte. Les damos la bienvenida, les invitamos que se suscriban a nuestro canal. Dios les bendiga, un cordial saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús que nos están viendo en las diferentes partes del mundo. Soy el pastor Sergio González Rojas, de la Misión Evangélica Pentecostés Torrefuerte. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Estamos hablando acerca del libro de Lucas 17, acerca de la venida de Cristo. Los fariseos confrontaron al Señor Jesús y le pedían una señal. Bendito sea el Cordero de Dios. Mas Jesús, hermanos, les dio una señal, ¿verdad? Bendito sea el Cordero de Dios. Y de eso queremos hablar hoy, de la generación maligna de Noé. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo sería como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y se quedaron todos ellos, ¿verdad? Y yo analizando la palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios que el mundo entraría en el mismo momento que fue la generación de Noé, ¿verdad? Gloria a Dios. Compara a esta generación con la generación de Noé. Dice que los días de la venida del hombre serían como en los días de Noé. Y si nosotros analizamos la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis 6, santo es el Señor, dice la palabra de Dios que como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y usted puede decir que qué de malo tiene casarse y darse en casamiento, pero si nosotros analizamos bien la palabra de Dios, bendito sea el Cordero de Dios, cómo fue la generación de los días de Noé, qué había, qué pecado cometieron, bendito sea el Cordero de Dios, porque Dios dice que cuando vio que el hombre había pecado, dice que le dolió en su corazón haber formado el hombre. Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero a Dios no le agrada el pecado. Bendito sea el Cordero de Dios. Y yo meditaba en esa generación, hermano, ¿cuál fue el pecado que cometió esa generación? Porque nosotros tenemos que examinar la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y Jesús comparó a esa generación y dice que la venida de Cristo sería como en los días de Noé. Dice la Biblia que la maldad era mucha en la tierra, había mucha maldad, hermano, santo es el Señor. Era una maldad tremenda, había maldad. Y yo meditaba, hermano, cuál fue el pecado de esa generación de los días de Noé. Y bueno, encontré en la palabra de Dios en el libro de Levíticos, ¿verdad? Ahí nos da un poco una referencia de cómo fue esa generación que provocó la ira de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Esa generación fue mala, fue perversa, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos se corrompieron, se contaminaron en sus lascivicias, en los deseos de su mente. Eran soberbios, eran ávaros, eran mentirosos, hermano. Había toda clase de maldad en la tierra, toda clase de maldad. Dice que se encendieron en sus lascivicias, en toda depravación sexual, bendito sea el Cordero de Dios, en incestos, en homosexualidades, en lujurias, en lascivicias, en hechicerías, en brujerías. Hermano, la tierra entera, el mundo entero de aquel entonces, del tiempo de Noé, hermano, el mundo entero se contaminó la tierra. Bendito sea el Cordero de Dios. Todos se contaminaron. La tierra se contaminó de la injusticia del hombre. Y Dios, que es santo y que es misericordioso, Dios miró al hombre, hermano. Miró esa generación, santo es el Señor, y vio que todos eran malos, desde el más grande al más pequeño. Y entonces Dios decidió destruir la tierra. Fue cuando la humanidad estuvo en peligro. Bendito sea el Cordero de Dios, porque no había nadie justo, nadie bueno delante de la presencia de Dios. Y Dios dice que le dolió en su corazón haber formado al hombre y determinó destruir el hombre. Y Dios dijo: y raeré al hombre de la tierra, a todo ser viviente, a todo el que respira, desde el más grande hasta el más pequeño, y los animales, a todo lo que respira. Dios determinó por la maldad del hombre. Cuando miró Dios que el hombre se había pecado, entonces Dios determinó destruir al hombre. Santo es el Señor. Alabado sea Cristo. Pero en medio de toda esa maldad, Dios puso su mirada en un hombre, hermano. Había un hombre que era justo, un hombre que era honesto, santo es el Señor, un hombre que era temeroso de Dios. Cuando Dios iba a destruir la tierra, porque Dios es un Dios justo y soberano, miró a Noé y encontró en Noé que era un hombre recto y justo, apartado de lo malo. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor.
Santo es el Señor, bendito sea el Cordero de Dios. Yo examinaba la vida de Noé y la generación de aquel entonces. Dijimos que esa generación, hermano, era una generación mala, era una generación perversa, que había pecado. El mundo entero, hermano, estaba corrompido. La humanidad entera estaba corrompida. Era una generación maligna, perversa, lleno de odio, de pecado, de lujuria. Santo es el Señor. Pero Noé era un hombre justo. Dice que cuando Dios iba a destruir la tierra, entonces Dios miró a Noé y lo halló que era un hombre fiel a Dios, hermano. Y yo meditaba en la vida de Noé. Gloria a Dios, santo es el Señor. Noé fue contra el mundo entero. Noé, hermano, fue un hombre recto delante de Dios, y Dios decidió salvar a la humanidad a través de Noé. Santo es el Señor. Dios decidió en Noé, y Dios le dio órdenes a Noé de construir un arca. Santo es el Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Y los teólogos, los expertos en la palabra de Dios, concluyen, ¿verdad?, que Noé le tocó profetizar a una generación maligna, donde toda la humanidad, porque era la humanidad entera, estaba corrompida, llena de pecado y de maldad. Y solamente Noé en toda la tierra fue el hombre justo y recto delante de Dios. Solamente Dios en el mundo entero halló a Noé, un hombre justo delante de Dios, y esa generación fue a la generación que Noé le tocó profetizar. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor, alabado sea Cristo. Y Noé, hermano, a pesar de que la humanidad entera se había corrompido, Noé se mantuvo fiel durante 120 años que Dios le dio el tiempo a aquella humanidad, a aquella generación. Noé empezó a construir el arca. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Y les hablaba que iba a venir un diluvio, que iba a llover, pero no le creyeron esa generación, porque estaban ocupados en sus maldades, en lo malo, estaban ocupados en lo malo. Y al contrario, hermano, yo me imagino a Noé que cuando estaba construyendo el arca, él y sus hijos, dice la palabra de Dios, que solamente 8 personas se salvaron. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus nueras, solamente 8 personas. Y durante 120 años Noé comenzó a construir la barca, y les decía que iba a venir un diluvio, pero no le creían. ¿Sabe por qué, hermano, no le creían? Porque en aquel tiempo, santo es el Señor, no llovía sobre la tierra, no había lluvia sobre la tierra. Algunos han dicho que no estaba el siglo del agua, no llovía sobre la tierra, y por eso no le creían a Noé cuando Noé les decía que iba a venir un diluvio y que los iba a destruir a todos, los iba a destruir, y que era necesario que lo ayudaran a construir el arca para que cuando viniera el diluvio ellos se subieran al arca y se salvaran. Pero no le creyeron, hermano, a Noé. No le creyeron, santo es el Señor, sino que se burlaban de Noé. Y durante 120 años, mi hermano, mira, el único mensaje que Noé profetizó en aquel entonces, hermano, es decirles que iba a venir destrucción. Como hoy en día estamos hablando de la venida de Cristo, y mucha gente no lo cree, santo es el Señor, pero muy pronto Cristo vendrá por su pueblo santo, bendito Dios, y muchos se van a quedar, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y Noé, a pesar de todas las cosas, hermano, Noé no se corrompió. Esos 120 años, hermano, no se corrompió Noé, santo es el Señor. Hoy vemos en día, hay mucha gente, hermano, que se está corrompiendo. Las iglesias se están corrompiendo, la apostasía, aparecen los pastores, aparecen los apóstoles, cambiando la palabra de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Noé no hizo nada nada más que hablar de que venía un juicio. Él no cambió la palabra, él predicó, él profetizó esa profecía de que venía el diluvio. Se mantuvo fiel a Dios, íntegro a Dios, hermano. Aunque todos cambien, tú no cambies. Es una verdad, es una realidad. Cristo viene, Cristo está a la puerta, santo es el Señor. Aprendemos de Noé que fue un hombre recto, que fue un hombre justo, que le creyó a Dios, santo es el Señor. Y esos 120 años, hermano, se tardó en construir el arca, él y sus hijos, santo es el Señor. Y yo pensaba, hermano, si Noé le hubiera tocado profetizar en este tiempo, porque la gente, hermano, iba a donde estaba Noé y se burlaban de Noé y decían que estaba loco, que cómo iba a llover, que cómo Dios iba a destruir al mundo entero a través de un diluvio si no llovía. Y yo medito, hermano, que si a Noé le hubiera tocado profetizar en este tiempo, hermano,
hasta los niños. Ahorita con la tecnología que tenemos, los celulares, las cámaras, el internet, el YouTube, el Facebook y todo eso, hermano, si no a él le hubiera tocado predicar en esta generación donde de la tecnología de punta, hermano, hoy podemos predicar aquí y se puede ver esta predicación en muchos países del mundo. Yo creo que hasta los niños chiquitos, hermano, hubieran ido a donde Noé estaba construyendo el arca y hubieran puesto sus tabletas, hubieran puesto sus celulares para burlarse de Noé, porque toda la generación estaba corrompida, una generación maligna, llena de pecado, que se casaban y se daban en casamiento y no le creyeron a Noé. Pero Noé, hermano, no se corrompió. Noé fue un hombre fiel a Dios, que no se apartó de Dios, que le creyó a Dios, hermano. Y nosotros, hermano, tenemos que creer en que la venida de Cristo está cerca. Por eso dice la palabra de Dios que la venida de Cristo sería como en los días de Noé. Y la pregunta es, hermano, ¿será que ya estamos viviendo esos días? ¿Será que ya estamos viviendo esos días, hermano? Porque esa es la señal de la venida de Cristo, que dice la palabra de Dios que sería como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Será que ya estamos viviendo ese tiempo, hermano? Y vea las noticias, hermano, vea a su alrededor, en su ciudad, hermano, lo que está pasando, los robos, la delincuencia, el secuestro, la homosexualidad, la prostitución y toda clase de maldad. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios nos ayuda, hermano. Esta generación también se ha corrompido y me atrevo a decir que quizás se ha corrompido más que aquella generación, hermano, porque en los días de Noé, acuérdese, hermano, que no estaba la ley de Dios. Solamente la ley de la conciencia era la que los acusaba, para que ellos pudieran discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando nosotros hacemos algo malo, sabemos que lo estamos haciendo. Aquella generación, hermano, no tenía la palabra de Dios, pero sin embargo Dios los castigó, Dios los destruyó. Santo es el Señor, y solamente Noé se salvó. La pregunta es, hermano, ¿será que ya estamos viviendo el mismo tiempo? El mismo tiempo, hermano, la maldad, y lo que la Biblia dice, que la maldad irá de aumento en aumento. Las cosas no van a cambiar, hermano. La maldad se va a multiplicar por un montón, hermano. Diariamente la maldad se multiplica. Estamos viendo un mundo corrompido, un mundo podrido, un mundo lleno de maldad, de donde todas las esferas, hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, en todas las esferas sociales, los ricos, los príncipes, los reyes, los políticos, los licenciados, los abogados están corrompidos. Por eso vemos tanta impunidad, tanto soborno, tanta delincuencia, desde los más grandes hasta los más pequeños, hermanos. Estamos viviendo tiempos de maldad tremendo. Santo es el Señor. Dice la Biblia que ese tiempo llegaría. ¿Será, hermano, que ya estamos viviendo ese tiempo? Y si ese tiempo ya lo estamos viviendo, porque lo estamos viendo, hermano, significa una sola cosa: que Cristo viene pronto por su iglesia, mi hermano. Cristo está a la puerta y es necesario que tú lo busques, hermano. Es necesario que tú te arrepientas. Es necesario que tú cambies tu vida. Hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser tarde, hermano. Noé se guardó para Dios, hermano, en medio de un mundo corrompido. Nosotros, hermano, debemos vencer al mundo. Dice la palabra de Dios que vencemos al mundo a través de la fe en Jesucristo. El mismo Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, en Cristo somos más que vencedores. Santo es el Señor, hermano. Esa es la pregunta. ¿Será que ya estamos viviendo ese tiempo? Bendito sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios, hermano. ¿Será que ya estamos viviendo ese tiempo? Y mira, hermano, aquella generación no le creyó Noé. Es como hoy en día, hermano, la gente no le cree a Dios, hermano. No le creen, hermanos, santos el Señor, pero Cristo ya está a la puerta. Dice la palabra de Dios que no le creyeron a Noé, hermano, hasta que vino el diluvio. Dice la palabra de Dios, hermano, que aquella generación murió anegada en agua. Fue un diluvio universal. Todos murieron, hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño. Bendito sea el Cordero de Dios. Y mira, tan mala y tan perversa fue esa generación que se burlaban de Noé, hermano, y vieron señales, hermano, que Noé les dio a esa generación, hermano. Dice que Dios le ordenó a Noé que hiciera entrar en el arca los animales, los osos, los elefantes, los leones, los tigres, las serpientes y toda clase de animal por pareja, según su especie y según su género, hermano. Y cuando se había visto eso, hermano, que un hombre pudiera domar a las bestias, llegaban los osos, hermano, los leones y todos, hermano, hasta el burro llegó ahí, hermano, y el burro entendió más la voz de Dios que aquella generación maligna. Así le está pasando
hermano, esta generación, hermano, no entienden, no ven las señales, lo que está sucediendo, cuánta maldad, cuánta depravación, hermano. Santo es el Señor. Hace unos días acá en México, hermano, nos consternaba, santo es el Señor, ahí en México una mujer secuestró a una niña y días después apareció muerta y lo hicieron sin piedad, hermano. Por eso yo le digo, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos donde la maldad ha aumentado como usted no tiene idea, hermano. Vea las noticias, lo que está sucediendo en el mundo entero, y aquella generación no le creyó, hermano, hasta que vino el diluvio. Y dice la palabra de Dios que cuando empezó a llover, santo es el Señor, Dios cerró la puerta. O sea, el tiempo se acabó. Y cuando cerró la puerta, hermano, entonces mucha gente, hermano, mucha gente le decía a Noé, ábreme, ábreme, pero no le creyeron a Dios, santo es el Señor. Y mira, hermano, toda la humanidad entera fue anegada en agua. Imagínense, hermano, la escena, cuando el agua subió, hermano, subió y subió, no sé cuántos metros de altura esa agua subió y todos murieron anegados, hermano. Ahí había viejitos. Y la gente no quiere buscar a Dios porque dice, yo ya estoy viejito. Ahí había jóvenes, ahí había niños y los niños no quieren buscar a Dios y los jóvenes no quieren buscar a Dios. Había mujeres embarazadas, hermanos, los animales, todos murieron. Solamente los que entraron con Noé en el arca fueron los que salvaron. Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa, 8 personas solamente se salvaron. Todos los demás murieron y no le creyeron a Noé hasta que vino el diluvio. Es el mismo tiempo que estamos viviendo. Cristo viene pronto y la gente no quiere creer, la gente no quiere acercarse a Dios y se van a querer acercar a Dios, hermano, cuando Cristo haya venido y se hayan quedado. Es el tiempo de que tú busques a Dios, es el tiempo que tú te vuelvas a Cristo Jesús, es el tiempo que tú te arrepientas de todos tus pecados, mi hermano. Gloria a Dios, es el tiempo que tú te arrepientas, es el tiempo que tú lo busques, porque mañana puede ser tarde. La oportunidad es hoy, como en aquel tiempo la puerta se cerró, y dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta, porque si Noé hubiera podido cerrar la puerta, no lo hubiera cerrado, hubiera dejado que entraran los que más se pudieran para salvarse, pero fue Dios que cerró la puerta. Es Dios, hermano, que nos está dando el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que la venida de Cristo será sin advertencia. Él no va a avisar cuándo va a venir, solamente nos dejó esta señal, que vendría Cristo y que sería como en los días de Noé, hermano. ¿Y será que ya estamos viviendo esos tiempos? Mire, hermano, lo que está pasando, mire lo que está pasando. No espere que venga la destrucción, hermano, para que usted pueda arrepentirse. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo del día final, hermano. Mañana puede ser tarde. Cristo está a la puerta, mi hermano. Yo te invito a que tú te entregues a Cristo. Yo te invito a que tú lo busques. Santo es el Señor en el Espíritu y en verdad. Y yo no sé la situación que tú estás pasando. Yo no sé dónde tú estás en este momento. Pero quiero decirte que el día del Señor se acerca. Que Cristo viene pronto. Y dice la Biblia que no queriendo que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que la humanidad se pierda. Por eso está siendo predicado el Evangelio en los 4 cabos de la tierra. A través de este medio de comunicación también estamos predicando la palabra de Dios. Santo es el Señor, alabado sea Cristo, bendito sea el Cordero de Dios. Así que yo te invito, hermano, que le entregues tu vida a Cristo. Yo te invito a que te acerques a una iglesia. Quizá un día tú conociste a Dios y te alejaste de Dios, te apartaste de Dios. Córrele por tu salvación, acércate a la iglesia, acércate a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, ríndele tu vida a Cristo. Él puede cambiar tu vida. Yo no sé, quizá tú estás enfermo, desahuciado, quizá tú eres homosexual, lesbiana, quizá tú dices, yo tengo mi religión, pero la religión no salva, la religión mata. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Santo es el Señor. Así que, mi hermano, yo te invito para que tú le entregues tu vida a Cristo. Él tiene el poder y la autoridad. Él es todopoderoso y santo. Así que, mi hermano, hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser tarde. Y yo quiero orar por ti, mi hermano, mi amigo. Santo es el Señor. Yo quiero orar por ti y yo te invito para que tú, ahí donde tú estás, santo es el Señor. Créele a Dios, hermano. Créele ahí donde tú estás. Yo te invito a que tú levantes tu mano. Santo es el Señor y repita esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones, que seas el Señor de mi vida. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Ayúdame, Señor, sáname, sálvame, restáurame. Bendito sea el Cordero de Dios. Dile, yo no me quiero quedar cuando esa trompeta suene. Yo quiero irme contigo. Santo es el Señor. Tienes que escapar, hermano. Cuando Cristo venga
venga, hermano, entraremos en la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, hermano, como dice Apocalipsis, y entonces, hermano, habrá 71 juicios sobre la tierra. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice la Biblia que las potencias de los cielos caerán, hermano, que la humanidad será, el sol atormentará a los hombres 7 veces más de lo normal. Habrá, hermano, terribles consecuencias para todos aquellos que se queden. Dios quiere que escapes por tu salvación. Santo es el Señor, como dice en el libro de Isaías: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito hasta que pase la gran indignación. El día de Cristo se acerca. El día del Señor se acerca, hermano. El juicio viene pronto y no tarda. Dice el Señor: y aquí yo vengo pronto como ladrón en la noche. Él no va a preguntar, Él no va a advertir a nadie, hermano. Dice que el día del Señor vendrá sin advertencia. La señal está dada, que la maldad aumentaría. Y estamos viviendo ese tiempo, hermano. Quizás esta generación está viviendo tiempos angustiosos, tiempos de mucha maldad, quizá más que en los días de Noé, hermano. Así que, hermano, entrégale tu vida a Cristo. Y Dios te bendiga, mi hermano. Dios te ayude, Dios te guarde. Te invitamos a que visites nuestra página Misión Evangélica Pentecostés Torrefuerte. También tenemos un número telefónico. Ahí nos puedes llamar si tú quieres oración, si tú estás angustiado, desesperado, si tú estás enfermo. Nosotros podemos orar por ti. Y Cristo Jesús tiene el poder para salvarte y para cambiarte. Y si también tú nos quieres apoyar en este canal, pues llámanos. Necesitamos tu apoyo, pueblo de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga.